Hola, ¿qué tal? Bueno, espero que todos estén excelentes, estén muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar en la creación de un proyecto de Java con Spring, ¿ya? La idea es que nos centremos en poder dejar lo que son las entidades listas, ¿ya? Poder hacer esto bien simple a través de este framework que la verdad hace la gran mayoría de las cosas de manera automática, ¿ya? Vamos a trabajar con Java. Voy a verificar la versión de Java que tengo instalada acá en mi equipo a través del comando Java menos menos version y es la versión, ¿cierto? 24, ¿ya? Y vamos a trabajar también con eh, Visual Studio Code, ¿vale? Y Spring, ¿vale? Vamos a crear un proyecto, ya acá en Spring Initializer, ya, ¿vale? Y aquí tenemos todo lo que es la configuración del proyecto que nosotros vamos a crear, ya. Si queremos trabajar con esto, debemos sí o sí crear el proyecto desde acá, ¿vale? Existen extensiones en Visual Studio Code que nos permiten a nosotros también crear el proyecto desde allá, pero para mí es más simple, más demostrativo hacerlo acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Como lenguaje vamos a utilizar Java, ¿ya? Como gestor de dependencia vamos a trabajar con Maven y en cuanto a la versión de Spring Boot, vamos a trabajar con la 4.0.1 que viene por defecto. ¿Ya? Vamos a hacer un microservicio, ¿ya? Em, Enfocado o bajo el contexto de una sucursal de, o mejor dicho, automotora, ¿ya? Que nos permita a nosotros poder gestionar, en este caso, vehículos eh, de manera total, es decir, poder agregar, editar, eliminar, leer los vehículos que están disponibles dentro de la automotora. ¿Ya? Vamos a agregar acá una pequeña descripción a lo que corresponde este servicio, ¿ya? Automotora, por ejemplo, loca, no sé, por darle, no, a ver, algo más formal. Automotora, tu, 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 tun, eh, guión gestión vehículos. Ya ahí ya tenemos algo más formal. Entonces, dentro de lo que es la compilación, vamos a trabajar con el jar y la versión de Java que viene por defecto acá en Spring, que es la versión 21. ¿Vale? Ahora, fíjense que al lado derecho acá nosotros nos encontramos con lo que son las dependencias. ¿Ya? Esto van a ser directamente las herramientas del proyecto de Spring. ¿Vale? Si se fijan no tenemos ninguna seleccionada que las podemos agregar nosotros acá desde este botoncito. ¿Ya? Entonces, la primera dependencia que vamos a agregar es Spring Web, ¿ya? Para poder trabajar con RESTful y todo lo que es eh, asociado directamente con Spring, ¿ya? Vamos a agregar una segunda dependencia que es DevTools, ¿vale? Para que los cambios se refresquen de manera automática, ¿ya? Vamos a agregar también esta maravillosa herramienta que es Lombok, ¿vale? Lombok nos permite a nosotros evitar el desarrollo de los getter and setter en nuestros modelos, por ende esto lo va a hacer de manera automática. ¿Ya? Tenemos también para la persistencia de los datos, vamos a utilizar Spring Data JPA, ¿ya? Y por último, no, nos faltarían, a ver, vamos a trabajar también con el conector de MySQL, ¿ya? Para poder hacer la conexión con la base de datos también debemos agregar lo que es el driver, ¿ya? Y por último, para el tema de las validaciones, vamos a trabajar con validation, ¿ya? Eso. Esto nos permite a nosotros trabajar con validación a través de etiqueta dentro de lo que es el desarrollo del microservicio.
¿vale? Si se fijan, nosotros acá podemos, por ejemplo, explorar, nos va a mostrar el POM, ya, el proyecto completo, ¿cierto? Y podemos ahí también descargar este proyecto, ¿ya? Esas son todas las dependencias que necesitamos del proyecto. Spring Web, ¿cierto? El DevTool, el Lombok, el JPA, el conector de MySQL y el de validaciones. Entonces, una vez que tenemos listo eso, lo que vamos a hacer es generar este proyecto, ¿ya? Esto de manera automática, fíjense que lo va a descargar, ¿ya? Yo lo voy a extraer, extraer aquí, y me lo voy a llevar al escritorio. Lo voy a pegar acá, ¿vale? Entonces, acá tengo el proyecto. Si se fijan, está el proyecto listo, ¿vale? Lo voy a abrir, botón derecho, abrir con Code, y lo voy a abrir con el Visual Studio Code, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a configurar directamente, acá vamos a cerrar esto de acá, acá, y fíjense la estructura que tenemos, ¿ya? Acá en el POM nosotros encontramos todas las dependencias del proyecto, ¿cierto? El nombre, la descripción del proyecto, versiones, etcétera. Todo lo que nosotros seleccionamos como dependencia del proyecto se encuentran acá dentro del POM, ¿ya? Eh, vamos a estructurar el proyecto, ¿vale? Vamos a trabajar nosotros acá directamente con una estructura, ¿cierto? Modelo, vista controlador, muy similar a lo que nosotros trabajamos también en desarrollo orientado a objetos, pero esta estructura está enfocada a repositorio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear las carpetas para poder almacenar los archivos correspondientes según el contexto con el que nosotros estemos trabajando. Vamos a hacer primero la carpeta, ¿cierto? Fíjense que yo selecciono automotora. Cuando el Visual Studio Code me hace esta línea, significa que Java contiene una carpeta que se llama com contiene una carpeta que se llama example, y example tiene una carpeta que se llama automotora. Entonces yo voy a crear una nueva carpeta dentro de automotora y le voy a decir que se va a llamar controller, que va a ser donde yo voy a almacenar el controlador, ¿cierto? Del proyecto. Voy a agregar una segunda carpeta que se va a llamar models, ¿ya? Voy a agregar otra carpeta más donde voy a almacenar los servicios y por último voy a agregar una carpeta repositorios, ¿ya? Donde voy a almacenar los repositorios, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Las solicitudes que entran al controlador, ¿cierto? Todas las solicitudes van a entrar acá al controlador, ¿vale? El controlador llama a un servicio, ¿ya? Que maneja la lógica del negocio, ¿vale? Y el servicio usa el repositorio para la persistencia de los datos, ¿vale? Entonces esa es la idea más o menos que debemos tener, ¿ya? Ahora, dentro de la carpeta de modelos, nosotros vamos a tener dos carpetas, ¿ya? Uno, una carpeta para las entidades, entities, ¿ya? Otra carpeta para las requests, las solicitudes, ¿ya? Entonces vamos a tener dos tipos de modelos. Uno directamente para las entidades, ¿ya? Y otro para las solicitudes que nosotros vamos a hacer después de este microservicio, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear una entidad, ¿ya? ¿Qué entidad? Vamos a crear un nuevo archivo dentro de la carpeta models, entities, y que se va a llamar vehículo.java. Ojo con la nomenclatura y la convención de nombres. Recuerden que las clases, la primera letra va en mayúscula, ¿ya? Entonces fíjense que esto crea automáticamente los archivos correspondientes a la clase vehículo, ¿ya? Algo que se me había pasado. Dentro de las extensiones de Visual Studio Code
deben instalar la que está acá, extensión pack. Esta extensión es la que deben instalar para que les aparezca esta funcionalidad, ¿ya? Y esta de acá, ¿vale? Que es la que nos permite a nosotros poder ejecutar el proyecto más adelante de Spring, ¿vale? Y que es la que también nos ayuda a crear la configuración por defecto de los archivos, ¿vale? Tenemos la clase vehículo, vamos a crear una segunda entidad que se llame marca, marca.java, ¿ya? Fíjense que ahí nosotros tenemos ya los dos, las dos entidades en este caso con las que vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos nosotros listo esto hasta acá, lo que vamos a hacer es configurar el application.property, que lo vamos a encontrar en recursos y acá está el archivo, ¿ya? Por defecto, la única configuración que tenemos y que nos vamos a encontrar nosotros acá es el nombre del proyecto, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, yo tengo por acá la configuración, que también se las puedo entregar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Tengo eh, que el proyecto muestre los errores siempre, ¿ya? La conexión, ¿cierto? Con la base de datos, la configuración de JPA y los tiempos de conexión con los servicios, ¿ya? Entonces, fíjense que yo acá, por ejemplo, en la conexión con la base de datos, tengo el host, ¿ya? Esto, por ejemplo, con ustedes puede quedar como local host, ¿cierto? Y se conectan si es de manera local. Yo como lo tengo en un servidor, me conecto a través de esa URL, ¿ya? El puerto por defecto del motor es 3306, ¿vale? Ahora, hay un slash, que este slash, después de ese slash, viene el nombre del esquema de la base de datos al cual yo me voy a conectar, ¿ya? Este esquema debe estar creado en su motor de base de datos. Si no existe el esquema, les va a dar error, ¿ya? Otra información importante es el nombre de usuario y la contraseña para poder hacer la conexión con la base de datos, ¿ya? Vamos a crear la base de datos, ¿ya? Nos vamos a conectar a este servidor, ¿ya? Fíjense que acá yo puedo copiar la misma información que tengo acá. Pum, pum. Tengo el usuario y tengo lo que es acá la contraseña. ¿Ya? Le voy a dar a OK. Tengo que darle un nombre. Le voy a poner full, ¿vale? Acá. Entonces acá me va a pedir la contraseña. Me conecto, ¿cierto? Fíjense que no hay ningún esquema, entonces lo que voy a hacer yo es decirle create database y el nombre de la base de datos, que tiene que ser full stack 1, igual que el nombre de usuario. Ya lo voy a ejecutar, voy a actualizar y ahora ya existe este esquema de base de datos. ¿Ya? No hay tablas, no hay vistas, no hay estos procedures, no hay funciones, ¿vale? Está vacío. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo ahora? Una vez que ya tengo listo esto, ya tengo la conexión, es decir, ya tengo el esquema al cual yo me voy a conectar, yo ya no toco más la base de datos directamente acá desde el gestor de MySQL, que es Workbench, ¿ya? Lo que sí necesito ahora es crear las entidades para que las entidades puedan ser creadas a través del JPA en el esquema. ¿Ya? Tengo lista la conexión con la base de datos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es identificar primero, por ejemplo, el vehículo. ¿Qué atributos nosotros podemos encontrar en un vehículo? Por ejemplo, vamos a trabajar que un vehículo tiene un ID. ¿Ya? Entonces le vamos a decir private de tipo entero y de vehículo. ¿Ya? Es muy importante recalcar lo siguiente. Esta clase nosotros la vamos a trabajar como una entidad, ¿ya? Y para poder evitar
hacer los getter and setter, fíjense que data viene de lombok. ¿Ya? Con eso ya automáticamente esta clase contiene getter and setter. ¿Ya? Arroba table, ¿cierto? Y vamos a especificar acá el nombre de la tabla, que esto se va a llamar vehículo, ¿ya? Siguiendo la convención de nombres dentro de una base de datos, todo en minúscula y en singular, ¿ya? Entonces, vamos a identificar que el atributo que nosotros tenemos acá de tipo entero es un ID, ¿ya? Adicionalmente, vamos a decir que este ID vehículo se va a generar de manera automática, ¿ya? Por ejemplo, yo ingreso, o en este caso, inserto un valor en la tabla llamada vehículo, no tengo que especificar el identificador de la tabla, no tengo que especificar el ID del vehículo. ¿Por qué? Porque esto lo va a crear de manera automática, ¿ya? Vamos a agregar el identity, ¿vale? Entonces, eso lo hacemos con generate value, ¿ya? Paréntesis, strategy, y le vamos a decir que esto es igual a generate type.identity, ¿ya? Y eso automáticamente ya quedó su valor autoincremental. En cada inserción de datos, eso va a ir en aumento, ¿ya? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a identificar también que este vehículo va a tener private string patente, ¿ya? Le vamos a agregar una patente a este vehículo, ¿vale? Y private int un año, ¿vale? Para identificar, por ejemplo, que estos valores eh, no son nulos, ¿ya? Por ejemplo, lo que vamos a hacer es decirle arroba column, y le decimos paréntesis, nuleable, falso, ¿ya? Y esto lo podemos copiar y pegar en cada uno de los atributos que nosotros necesitemos que no sean nuleables, ¿ya? Con eso ya tenemos listo el modelo, ¿cierto?, de la tabla vehículo. Acá hay una excepción, netamente para poder mostrarles cómo podemos relacionar una tabla con otra, es decir, cómo podemos relacionar vehículo con marca, y hacer la relación acá en el objeto, ¿vale? Pero esto ya debería funcionar. Vamos a crear entonces acá en marca private entero y de marca, ¿cierto? Y private string nombre marca, ¿vale? Acá es exactamente lo mismo. Ya tenemos que marcar que esto es una entidad. Nos vamos a traer el data, ¿cierto? Del Lombok para que podamos hacer más adelante los getter and setter e identificamos el nombre de la tabla. ¿Ya? Identificamos acá también que esto va a ser el ID, ¿cierto? Como la llave primaria. ¿Qué más debemos identificar acá? Debemos identificar el identity, ¿ya? El identity lo vamos a agregar siempre y cuando lo necesitemos, ¿ya? Si nosotros necesitamos que el identificador único de la tabla marca sea autoincremental, lo dejamos de esa forma. Si no, lo dejamos sin el identity, ¿cierto? Eh, y tendríamos que nosotros validar que no exista, ¿cierto?, en la base de datos, si no va a chocar, ¿ya? Entonces acá le decimos arroba column, ¿cierto? Nuleable falso, ¿ya? Y ahí ya tenemos listo el modelo, ¿vale? Y eso es todo para poder crear el modelo, ¿ya? Ahora, vamos a conectar, vamos a hacer la relación, ¿cierto? Entre
entre marca, ¿cierto? Y vehículo. Para eso vamos a crear un nuevo atributo, private, que va a ser de tipo marca, lo importamos del modelo, y se va a llamar marca, ¿ya? Acá lo que vamos a hacer es identificar primero cómo es la conexión, ¿ya? Es decir, uno a uno, uno a muchos, mucho a muchos, ¿vale? Entonces, acá muchos vehículos pueden tener solamente una marca. Por ende, la relación que nosotros vamos a identificar acá es many to one, de muchos a uno, ¿ya? Ahora, identificar cómo se conectan estas dos tablas, ¿vale? Arroba join column, ¿vale? Identificamos el nombre del atributo, ¿cierto? Que es, ¿cómo se llama el nombre de la primaria? Se llama y de marca, ¿ya? Y claramente esto no puede ser nuleable, ¿ya? Con eso nosotros ya tenemos la conexión, ¿vale? Ahora, fíjense que nosotros, por ejemplo, podemos ejecutar este proyecto, ¿ya? Y algo importante que debemos recalcar es esta propiedad, el Hibernate del JPA, que dice create drop. Lo vamos a cambiar por update, ¿ya? Vamos a ejecutar y les voy a explicar de qué se trata, ¿ya? Me voy a ir a la extensión y le voy a decir ejecuteo, ¿ya? Esto va a levantar el proyecto de Spring como tal, va a crear las tablas, ¿cierto? Fíjense que ahí están, create table vehículo, ¿cierto? Y fíjense que acá agregó, cambió, alteró la tabla vehículo y agregó una constraint, que es una llave foránea. Ahí está el nombre de la foránea, una foreign key y de marca, y que se referencia de la tabla marca y de marca. ¿Ya? Si yo me voy acá a mi esquema, a mi base de datos, actualizo, fíjense las tablas que tengo. Tengo marca y tengo vehículo. En marca tengo dos columnas, una ID marca y nombre marca. Y es el mismo modelo que yo tengo acá. ID marca, nombre marca. ¿Ya? Y en vehículo, las columnas que tengo es ID vehículo, el año, la patente y el ID marca que es una llave foránea. Fíjense que acá en Foreign Key me voy a encontrar con la llave foránea. Ahí me copió el nombre. Ya, este nombre de la foránea lo crea por defecto el JVA. Ya, si se fijan acá termina en 18. Ahí está. Debería ser, debería ser el mismo. Ya, ahí está. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Algo bien, bien, bien simple. ¿Saben que me equivoqué? Y necesito agregar un atributo nuevo, una columna nueva. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo detuve el proyecto por si acaso. Arroba column, le vamos a decir que es o puede ser nulo, ¿ya? Y le vamos a decir acá private string modelo, ¿vale? Fíjense que esta nueva columna no existe dentro del modelo de datos que yo tengo, ¿ya? Yo estoy utilizando la propiedad o la opción en este caso de update. ¿Qué quiere decir eso de update? Yo por acá dejé una imagen, este. Lo siguiente, el update, ¿qué hace? Crea, actualiza tablas, ¿ya? Eso quiere decir que ese nuevo atributo que yo tengo, que yo acabo de agregar dentro del vehículo, acá, lo va a agregar una vez que yo ejecute el proyecto. Le vamos a dar play. Vamos a ver si es verdad. Ya por aquí en la terminal debería aparecer el... Aquí está, fíjense. Alter Table, agrega columna, modelo de tipo varchar de un largo de 2,55. Si nosotros nos vamos al modelo ahora, fíjense que ya tengo el atributo modelo.
¿ya? No, pero resulta que me equivoqué, no era modelo, era color, ¿ya? Voy a detener el proyecto, ¿ya? Fíjense, y tengo el color, ¿ya? Y lo voy a volver a correr, ¿vale? Ustedes acá, bajo el criterio de ustedes, por ejemplo, de lo que es la opción que tenemos nosotros, que es actualizar, podrían pensar que el actualizar va a crear y actualizar, ¿cierto? Es decir, ese atributo que nosotros agregamos en la tabla llamado modelo, ahora se debería llamar color, ¿cierto? Pero fíjense lo que va a pasar. Agregó el color y mantuvo el atributo, en este caso, modelo, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos con JPA, no existe la opción de que nosotros de forma automática podamos borrar el atributo antiguo y dejar el nuevo, ¿ya? Esto daba directamente por temas de seguridad, ¿ya? Por ejemplo, si nuestro servicio está corriendo en producción, significa que ya están utilizando este elemento, ¿ya? Y yo elimino este atributo, esta columna, significa que voy a eliminar información importante que se registró en el modelo, ¿ya? Por ende, no existe la forma automática de que yo pueda actualizar ese valor sin tener que yo hacerlo de manera manual, ¿ya? Fíjense que en la imagen hay otras opciones, ¿ya? Por ejemplo, la propiedad none dice que no toca nada, ¿vale? Por ende, está funcionando y no debería actualizar ningún valor al modelo. Esto es siempre y cuando estén productivos. Ya tenemos el validate, pero acá tenemos un detalle. Por ejemplo, si el modelo, es decir, lo que yo tengo acá, esto completo, no hace match, no es igual a lo que yo tengo en la base de datos, acá en el esquema, falla. Y directamente, chiquillos, da un error. Ya lo podemos ver. Por ejemplo, yo voy a cambiar colores, por ejemplo. Ya voy a detener acá y le voy a decir validate. Ya, porque ni siquiera levanta el proyecto. Y le vamos a dar a play. Ya, lo que hice fue cambiar el atributo y automáticamente esa columna no va a funcionar. Y fíjense que acá abajo no se levantó el proyecto. Ya, por ende, el validate lo que hace es verifica que lo que yo tengo en mis entidades, es decir, acá, sea lo mismo que yo tengo acá en la base de datos. Acabo de regresar los cambios y voy a darle play de nuevo. Ahora sí debería levantar el proyecto porque es lo mismo que yo tengo acá, está en la base de datos. Y fíjense que ahí sí levantó, ¿vale? Entonces, cada una de estas opciones tiene su propia ejecución. Tenemos el update, que es el que ya habíamos probado, y tenemos el create, ¿ya? El create borra al iniciar y recrea todo de nuevo cada vez que iniciamos el proyecto, ¿ya? En comparación al create drop es similar, pero en vez de crear de borrar al inicio, lo que hace es crea la base de datos, ¿cierto? Crea el modelo y borra al terminar su ejecución, ¿ya? Fíjense, voy a cambiar la propiedad en el Hibernate por create. Ya voy a detener el proyecto. Fíjense que acá yo tengo los dos atributos, ¿cierto? En el modelo de la tabla. Tengo modelo y tengo color. Cuando yo guarde esto y lo ejecute, debería, en teoría, ese atributo salir de acá de la tablita. Ya, fíjense, ahí está. Borró y creó todo de nuevo. Veamos a ver si es verdad. Fíjense que ahora tengo año, marca y de vehículo, color, patente. Y el modelo se fue. ¿Por qué se fue? Porque yo lo quité. Cambié modelo por color. ¿Ya? Pero acá, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar y esto está en producción, las tablas van a almacenar datos. ¿Ya? Por ejemplo, acá la tabla vehículo no tiene ningún dato, está vacía. ¿Vale? Por ende,
acá, si nosotros nos llevamos nuestro microservicio a producción, debería estar siempre en none, evitar la pérdida de información dentro del modelo. ¿Ya? Entonces, o en update, que en update no toca los datos como tal, sino que actualiza o agrega una columna nueva si nosotros la necesitamos. ¿Ya? Eso ya quedó funcionando, ¿vale? Si se dan cuenta, es súper simple crear entidades en Sprint con JPA. ¿Ya? Identificamos los tipos de datos, identificamos los nombres, ¿cierto? Eh, ejecutamos y estaría. ¿Ya? Eso ha sido el video de hoy día. Espero que les sirva de ayuda, espero que puedan avanzar en sus proyectos y nos estamos viendo en otra oportunidad.